Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer estas dos hermosas esferas navideñas, el duende y el Grinch, que se suman a la colección de esferas navideñas que tejimos para el canal. Estas ya son las dos últimas esferas que tenemos ya disponibles 4 más para que las tejan para su arbolito. Para tejerlas les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer estas esferas navideñas. Recuerden que también pueden usarlas como llaveros y para regalarlas en Navidad. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y vamos a comenzar tejiendo al duende. Para el duende vamos a hacer la esfera base, que es la del primer video. Le vamos a poner la nariz, le vamos a hacer los detalles de los ojos con blanco y café para sus pestañas y sus cejas. Todo esto lo hicimos con hilo y la aguja lanera y así nos queda la esfera base para el duende navideño. Y ahora vamos a hacer su cabello. Para el cabello en café vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 52 puntos bajos.
Así vamos, y ahora vamos a empezar a trabajar en mechones, y para eso comenzamos haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 5 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos el procedimiento. Hacemos 7 cadenas y a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 5 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y repetimos lo que acabamos de hacer con estos mechones hasta completar toda la vuelta. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Yo ya lo pegué a la cabeza, pero en realidad antes de pegarlo hacemos las orejas. Para las orejas vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Rematamos y cortamos dejando una hebra para coser a la cabeza y vamos a hacer otra oreja igual. Aquí ya tenemos las 2 orejas listas, vamos a curvarlas un poco hacia adentro, algo así. Y vamos a coserlas a la cabeza de nuestro duende. La idea es coserlas antes de pegar el cabello, pero que queden aproximadamente en dirección a los ojos, aquí y aquí, algo así. Cosemos las orejas aproximadamente 5 puntos atrás de cada ojo. Vamos a coser entonces las orejas del duende en esta posición y luego si pegamos el cabello. Así queda nuestro duende ya con las orejas cosidas y el cabello ya pegado. Y ahora vamos a hacer el gorro. Para el gorro vamos a empezar en rojo haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 3 medios puntos altos.
levantamos 2 cadenas, giramos y tejiendo en la hebra delantera solamente en flow vamos a hacer 3 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y tejiendo en flow vamos a hacer 3 medios puntos altos. Así ya llevamos 3 vueltas y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que completemos la circunferencia de la cabeza, que serían un total de 36 vueltas. Así queda nuestra tira completa de 36 vueltas y ahora vamos a cerrarla de tal manera que esta cinta no se nos tuerza. Así, y vamos a unir ambas puntas de la cinta cerrando con 3 puntos bajos. Puntas con 3 puntos bajos. Así queda cerrado el elástico del gorro. Y ahora vamos a cambiar en este primer punto, cambiamos al color verde del gorro. Así, hacemos 2 cadenas y vamos a hacer ahora 36 medios puntos altos en esta vuelta. Para que nos salgan los 36 medios puntos altos y no más de eso, porque puede suceder que terminamos con más puntos de los que son, tenemos que tener en cuenta que hicimos 36 vueltas para poder hacer este ancho del elástico del gorro. Y además, al tejer se nos formaron especies de canales, algo así como ustedes ven, se divide en varios canales y cada canal de esos corresponde a 2 vueltas. Entonces, al hacer esta vuelta de medios puntos altos, debemos fijarnos de que en cada canal queden solo 2 medios puntos altos para que no nos salgan más. Así ya tengo yo entonces esos 36 medios puntos altos y ahora vamos a trabajar circular, no en espiral. Y para eso, en el primer punto que hicimos, vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado. Así, levantamos 2 cadenas. Vamos a hacer un medio punto alto en el mismo punto en el que ya estamos trabajando y seguimos haciendo medios puntos altos en toda la vuelta, y de esta forma cuando finalicemos cada vuelta tenemos que hacer un punto deslizado, 2 cadenas y comenzar nuevamente. De esta forma vamos a hacer 5 vueltas de 36 medios puntos altos. Y ahora continuamos, entonces vamos a hacer un punto deslizado, 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer 4 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto para tener 36 medios puntos altos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos 2 cadenas y vamos a hacer de esta forma 2 vueltas de los mismos 30 medios puntos altos.
Cerramos con un punto deslizado, levantamos 2 cadenas y ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto 6 veces para tener 24 medios puntos altos. Cerramos la vuelta con punto deslizado, levantamos 2 cadenas y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 24 medios puntos altos. Hacemos punto deslizado, 2 cadenas. Y vamos a hacer 2 medios puntos altos y una disminución de medio punto alto 6 veces para tener 18 medios puntos altos. Cerramos con un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 18 medios puntos altos. Cerramos con un punto deslizado, levantamos 2 cadenas y vamos a hacer un medio punto alto y una disminución de medio punto alto 6 veces para tener 12 medios puntos altos. Cerramos con el punto deslizado, levantamos 2 cadenas y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 12 medios puntos altos. Cerramos con un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas y ahora vamos a hacer 6 disminuciones de medio punto alto. En el último punto ya podemos rematar y cortar esta hebra y vamos a hacer la esfera para su gorro. La podemos hacer en rojo o en blanco si prefieren. Y para comenzar vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Hacemos ahora 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Vamos a rellenar un poco esta pieza y vamos a hacer 5 disminuciones.
y ya podemos rematar y cortar en ese punto dejando una hebra para coser esta pieza al gorro. Así nos ha quedado el gorro de nuestro duende y ahora vamos a ponerlo en la cabeza de esta forma. Vamos a pegarlo con silicona de manera que nos quede visible esta parte de los mechones. Así vamos a pegarlo y vamos a doblar el gorro un poco de esta forma. Y ahora, para que el gorro no se levante, para que esta punta no se levante, vamos a poner también un poco de silicona para que no se levante. Además, le vamos a poner un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz y también en la parte de adentro de las orejas. Y así nos queda nuestro hermoso duende navideño. Miren qué lindo. Y ahora vamos a pasar a hacer el Grinch. Para el Grinch vamos a hacer igualmente la esfera base. Igual, los ojos de seguridad igual. Le vamos a pasar un par de líneas amarillas a los lados de sus ojos y le vamos a hacer su nariz en negro. Y ahora vamos a hacer los otros detalles. Ahora vamos a cortar en paño Lenzi esta figura que son las cejas del Grinch. Las recortamos en paño Lenzi, algo así, y las vamos a pegar al rostro de nuestro Grinch, aquí y aquí. Así ustedes se fijan que la expresión sea la adecuada entre enojo y malicia. Las voy a pegar con silicona. Así ya quedan las cejas ya pegadas. Y ahora para los otros detalles vamos a tomar la aguja lanera y el hilo negro. Vamos a sacar el hilo por el medio de la nariz acá y lo volvemos a guardar 5 vueltas más abajo de esta forma. Y el hilo lo volvemos a sacar por el lateral del ojo, una vuelta abajo de los ojos y un punto más allá en esta posición. Sacamos el hilo nuevamente, vamos a guardarlo por el centro aquí y vamos a sacarlo en el mismo punto que sacamos acá, pero al otro lado, es decir, aproximadamente por aquí. Nos fijamos así y guardamos el hilo negro nuevamente por el centro aquí así queda el rostro del Grinch. Y ahora vamos a hacer su bufanda. La bufanda la vamos a hacer en blanco y en rojo alternando los colores. Y para comenzar vamos a hacer en rojo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 4 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 4 medios puntos altos. No vamos a cerrar completamente, sino que llevamos el punto hasta la mitad, porque para cerrar vamos a cambiar al color blanco, así. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 4 medios puntos altos y vamos a ir llevando la hebra roja por la parte de atrás del tejido
para que luego podamos volver a cambiar fácilmente al color rojo. Así vamos a hacer 4 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos y seguimos llevando el rojo por detrás y hacemos 4 medios puntos altos. El último punto lo terminamos de cerrar entonces con el hilo rojo. Así, levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos 4 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y nuevamente llevando el hilo del otro color por la parte de atrás hacemos 4 medios puntos altos. No terminamos de cerrar con este, sino con el color blanco en este caso. Levantamos 2 cadenas, giramos y continuamos haciendo lo mismo hasta que alcancemos el largo que queremos en nuestra bufanda. Entonces para eso vamos tejiendo y vamos midiendo alrededor de la esfera hasta que alcancemos el largo que deseemos. Entonces voy a seguir aquí tejiendo y ya les muestro. Yo hice un total de 40 vueltas intercambiando entre blanco y rojo. De esta forma me quedó. Como vemos, por un lado del tejido no se notan los cambios de color, mientras que por el otro sí. Entonces a la hora de pegar esta bufanda a la cabeza nos fijamos que quede por el lado que queda más prolijo. Y esta bufanda la vamos a poner a la cabeza, la vamos a doblar de esta forma, la vamos a fijar con silicona en ese punto y la vamos también a pegar con silicona a la cabeza del Grinch en esta posición. Algo aproximadamente así quedaría. Vamos a pegar entonces esta bufanda. Así queda ya nuestro Grinch con la bufanda puesta. Y bueno, eso ha sido todo para esta segunda esfera de este tutorial. Estos son los 2 tutoriales del día de hoy de esferas navideñas que hemos hecho para el canal en esta ocasión. No olviden que ya tenemos otras 4 esferas disponibles listas para ser tejidas y con estas pues terminamos esta pequeña colección de esferas navideñas que hicimos. Estas fueron las 2 primeras que tejimos, Mamá y Papá Noel. Como pueden ver, opté por ponerles un hilo dorado para poder colgarlas. El reno y el muñeco de nieve son el segundo tutorial que ya subimos. Y finalizamos entonces con el duende y con el Grinch. Y bueno, ya están disponibles, espero que las tejan. Muchas gracias por haberlas tejido y no olviden que si las tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente tutorial. Hasta la próxima.